La Universal Radio. Un año más junto a vos. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, como cada viernes 18 horas, horario argentino. Estamos por aquí, por Universal Radio, haciendo Café entre Libros, un programa que realmente yo ya ni me acuerdo. Después le voy a pedir ahí a mi productora que me diga cuántos programas vamos. Pasamos los 100, debemos ir por los 110, no sé, yo siempre me olvido de esas cosas, pero ya tenemos un largo camino recorrido con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Lutgarda, quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta. Como todos los viernes, siempre tenemos a un invitado u invitada, y hoy vamos para el lado de Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar charlando con Julianne May. Ella desde muy pequeña ha disfrutado dos pasiones, el cine y la literatura. Podemos decir que son dos grandes pasiones y a más de alguno de nosotros nos gusta y coincidimos con ella. Y desde hace unos años, Julianne se dedica con gran pasión a la escritura. Ella ama escribir novelas románticas, pero su primer libro fue de cuentos. Tiene otros géneros escritos también, y le gusta escribir novelas románticas y también relatos de amor que publica en forma mensual en una revista. Y no hace mucho tiempo ha comenzado la aventura de escribir y aprender mucho sobre el mundo del guión. Vamos a hablar de ese tema. A mí particularmente me gusta muchísimo, es algo que también tiene que ver con la literatura, y le vamos a preguntar a Julie sobre eso. Y también tenemos eso que nos cuenta ella. La primera novela que escribió, La última rosa negra, es de subgénero histórico con tintes paranormales, y ella vive explorando distintos géneros. Está no sé, le preguntamos en el proyecto que está próximo a publicarse, o ya se publicó, no sé, vamos a ver. Se enmarca dentro de la comedia romántica, hace un poco de todo. Vamos a darle la bienvenida a la multifacética Julianne May. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola Silvi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que estaba leyendo un poco de toda la data que teníamos ahí y digo, pero esta chica escribe de todo. Yo no sé, algún día va a salir con algo muy raro, vas a inventar algún género, una cosa así. Pero sí, vamos igual a preguntarte un poquito de todo lo que estuve presentando. Antes les cuento a los oyentes dos cosas. Primero vamos por el programa 116, o sea que yo le mandé 110 y nada, le pegué cerca o más o menos, porque son bastantes más. Pero bueno, programa 116 de Café entre Libros. Y les recuerdo los que están en escucha desde la universalradio.com, pueden entrar a Facebook. Los que tienen en Facebook, tenemos una fanpage que se llama Café entre Libros Oficial. Desde ahí tienen un enlace directo al evento
y cuando estén en el evento pueden hacerle preguntas a Julie. Y también tenemos Twitter, Café Entre Libros es para tuitear lo que necesitan, la data que necesitan. También estamos por ahí. Y nada, voy primero a preguntarte, Julie, vos bueno, ahí leí que comenzaste desde pequeña a demarcar un poco tus pasiones, que son el cine y la literatura, pero te dedicaste en un primer momento a la literatura. Contanos un poco cómo fue ese comienzo. Bueno, en realidad sí, ya desde chiquita, como mi papá, bueno, siempre él escribe también, yo lo veía, y también, bueno, siempre que se podía comprar un libro nuevo lo hacía. Entonces para mí fue lo primero que mamé, los libros, ¿verdad? Y si bien no los podía leer, a veces los que traían dibujos los miraba e inventaba mi propia historia en mi cabeza. Entonces, bueno, sí, en un primer momento primero fue la literatura desde ese punto, digamos. Después lo que es la cinematografía también, porque pobre a toda mi familia y a mi papá en especial, no había fin de semana en que no le pidiera que alquilara películas, y en especial La Cenicienta. Así que bueno, durante mucho tiempo más o menos se la aprendieron de memoria. Y así fue siempre me gustó muchísimo los dos tipos de arte, pero en realidad la escritura, digamos, fue el medio más cercano, ¿sí? Para mí, para poder expresar todo lo que es artístico. Lo que es cinematográfico, además de caro, es mucho más difícil poder acceder, por lo general se hace mucho después, cuando ya uno es adulto. En cambio la escritura, digamos, uno ya va haciéndolo desde pequeño, haciendo cuentos, poesías, bueno, es lo que empecé a hacer al verlo a mi papá, pero por eso fue la literatura. Y en realidad, por medio de lo que son los relatos, que con lo primero que empecé, que fueron los cuentos cortos, empecé en un género totalmente distinto, es dramático, los finales no eran felices, siempre con algún mensaje de trasfondo. Fue un libro cortito, que se llamó El ojo de François y otras obras, todos de distintas épocas, pero digamos con un mismo punto en común, que es más allá del tiempo, el hombre está preso de sus emociones. Una época un poco más gris, hasta que conocí la romántica, y bueno, definitivamente me enamoré, y bueno, hasta ahora me he quedado allí. Bien, pero bueno, estuviste incursionando en otros géneros y eso está bueno, es innovar, es ir cambiando y descubriendo cómo es uno. Al escribir te vas descubriendo a vos misma también, eso es genial. Tengo un saludo y una pregunta que tiene que ver un poco con lo que venís hablando. Bueno, el primero, un saludo de Julia Mares, que dice excelente y talentosa escritora, denota su pasión por lo que hace. Gracias, y Juli. Una pregunta de Ricardo Oulego, que, bueno, preguntaba cuándo se despierta tu pasión por la literatura, que ya más o menos lo comentamos, pero pregunta también cómo decidiste escribir distinto o variado a lo convencional. Bueno, en realidad creo que surge a veces de uno tomar una posición crítica, ¿no? A veces cuando uno mama siempre el mensaje, digamos, que está por excelencia, a veces empieza a cuestionarse por qué no otras cosas. A partir de ahí surge, bueno, justamente una visión crítica, de pronto decir, no, ¿por qué esto es así? Puede ser de otra manera. Y bueno, de esa manera uno empieza como, la romántica para mí era, en su momento, las chicas con las que yo hablaba, era como un tabú. Yo dije, ¿pero por qué es un tabú? De pronto ver mujeres en la playa que le tapaban las tapas de los libros para que no vieran que leían romántica, yo dije, ¿pero qué tienen estos libros que nadie puede enterarse que lo están leyendo? Y bueno, realmente yo encontré magia. Ahora ese tabú ya, digamos, fue como mitigándose, pero bueno, a partir de ahí empecé a enamorarme de ese género, y siempre dentro de cada género es como que me gusta por ahí mostrar alguna otra cosita que no sea convencional. ¿Cómo surge? Y bueno, yo creo que a veces, justamente de esta postura, a veces un poco crítica respecto a lo que es general o a las generalidades. Vos nombraste la palabra magia y estamos hablando, bueno, un poco del género romántico, pero ¿cómo se puede conjugar eso mágico, eso nuevo? A ver, yo me pongo quizás desde un lado un poco más crítico, o sea, ¿cómo salir
del estereotipo de la novela romántica. ¿Qué viste vos? ¿Qué se le agrega? ¿Por qué caminos puede ir uno transitando para no caer en un lugar común? Bueno, a mí me pasó más que nada por medio de los personajes. A veces cuando se estereotipan los personajes, cuando ponemos al bueno y al malo, caemos un poco en ese convencionalismo, ¿verdad? Que no está ni mal ni bien, digo, son puntos distintos nada más. Por ahí es más común ver que está, no sé, la chica tímida o la chica fuerte y el hombre fuerte o el hombre débil, ¿no? Y que se atraen. Y no por ahí ver que por ahí en un mismo personaje pueden coexistir distintas características que en una primera instancia uno lo ve como opuestos e imposibles. Entonces, para mí construir un personaje que es bueno, pero también es un poco malo, me pareció tal vez un poco anticonvencional dentro de lo que es la romántica. Ver que los personajes no son perfectos, que tienen imperfecciones y que no necesariamente son errores que cometen por una cuestión contextual o situacional de la novela, de la historia, sino que tienen defectos. Entonces eso me pareció por ahí interesante abarcarlo desde ese punto de vista de los personajes. Vos sos de observar mucho tu contexto o la gente que ves por la calle, como para armar los personajes, ves algo que te gustó y de repente te imaginás un personaje con esas características, o directamente te sentás y te imaginás alguna situación y te sale a escribir de esa forma. Y de todo un poco. Uno a veces descarga, de pronto conoce gente muy buena y gente no tan buena, y a veces uno dice, ¿y si lo pongo en este personaje malo, que tiene que ser preponderantemente malo, acá pongo a Pepito y a Pepita? Entonces a veces sí, ocurre. Pero también, sí, yo creo que parte mucho de la experiencia o de las emociones que uno tiene, y a partir de la emoción que uno quiere transmitir, construye una personalidad. Entonces uno sabe que con una personalidad, supongamos, una persona que es agresiva o que es sumamente, o psicópata, supongamos, si existiese un personaje así, sabemos que puede cometer ciertos actos que nos van a hacer sentir mal o de una manera. Entonces, a partir de esa emoción, uno construye un personaje, no sé, psicópata, o un personaje sumamente dulce y romántico. Yo creo que es a partir de las emociones que uno construye principalmente, pero obviamente que la relación con los otros y las experiencias personales hacen que se construyan ciertos personajes. En especial en lo que es cómico, por ahí pasa mucho más. Pero sí, es un poco de todo. Y un poco contesta la pregunta de Rodrigo, que obviamente él preguntaba qué experiencias de la vida real sentís que te pueden servir de inspiración. Por ejemplo, si vos vas caminando por la calle y ves a dos personas discutiendo, sos de parar un poco la orejita para ver si podés enterarte de algo y usarlo en una trama, por ejemplo, sí, como para dar un ejemplo. No te voy a negar, yo soy muy curiosa. No voy a decir chismosa, pero curiosa sí. A mí me gusta ver todo. En realidad, sí, observo mucho, bueno, esto que te comentaba, así como me gusta la cinematografía, soy muy visual, entonces sí, veo cómo procede un colectivero, veo cómo procede una señora cuando sube al colectivo, por ejemplo, o en el tren, y todas esas experiencias en realidad surgen de observaciones. Sí, absolutamente, y hay muchas veces que uno pone experiencias de vida en las novelas, a veces hace hipérboles, digamos, exageraciones de esas experiencias, pero uno termina transmitiendo, sí, o poniendo esa experiencia que uno tuvo. Pero sí, la observación yo creo que es clave, porque de ahí uno puede construir muchos personajes, muchísimos. Y hablas de observación, hablas de curiosidad, y un poco la pregunta de Katia Iblis, que ella en realidad lo que te pide es que te definas como escritora. ¿Cómo es Julianne May la escritora? Uy, ya. Ay, Katia. Como escritora. Y en realidad yo me defino como una persona que trata de transmitir
obviamente creo que esto pasa con todos los escritores, un mensaje, pero más que transmitir, hacer sentir. Trato de hacer sentir lo que yo estoy sintiendo en ese momento o lo que veo que a gran parte de, o un grupo de personas o a la mayoría de las personas le puede estar afectando. No sé, por ejemplo, queremos hablar sobre felicidad. Entonces, para mí, la felicidad me genera curiosidad, para mí es todo un misterio, entonces quiero hablar sobre eso. Y a partir de eso, bueno, trato de escribir. Entonces, me defino más por ahí, sí, en cuanto a escritora, me defino por escribir a partir de las emociones, de lo que siento, pero también de las inquietudes, o sea, sí, tengo mucha curiosidad, eso seguro. Creo que es a partir de eso es que parte mi necesidad de querer escribir un mensaje. Uh-huh. Y bueno, Katia tiene algunas preguntas que tienen un poco que ver con esto, porque ella pregunta cuál es tu ritual al momento de escribir. Si sos de sentarte en determinado horario, haces notas, vas por la calle como loca, esperen, abrís, sacás el celu y escribís ahí, donde sea, y también lo que ella preguntaba es cuando empezás una nueva novela, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es lo primero que se te cruza por la mente? Bueno, de rituales, en realidad suelo sentarme como indio cuando escribo. No sé por qué, no puedo hacerlo de otra manera, pero si se me ocurre en cualquier otro lado, más que escribir, antes escribía en papelitos, en boletos, en cualquier lado, hasta que me compré un anotador, digamos, como la gente, y una amiga también, y después me regaló un cuaderno, pero básicamente lo retengo en mi cabeza como una imagen, más de película, y al acordarme de esa escena, después la transmito, no lo pienso en palabras, lo pienso en imágenes. Eso por un lado, cómo me estimula escribir una escena. Yo me imagino, por lo general, la música, escucho un tema y, no sé, si me hizo reír, ya se me ocurrió una escena cómica con ese tema. Si escucho, no sé, algo más dramático, bueno, y también busco mucho la música como para inspirarme y a partir de ahí escribir una escena. Pero después de rituales, sí, sentarme como indio, tomar mates, necesito tener el mate al lado o un mate cocido, es algo que sí o sí prácticamente necesito la mayoría de las veces. Perfecto, el mate es el mejor compañero, por lo menos acá en Argentina es así, y de muchos, más que el café te diría muchas veces, sí. Depende del momento. Sí, yo soy del mate, mate versus café, mate a full. Mate, está bien. Uy, tengo un montón de preguntas. Yo desde ahora, ya tenemos 15 minutos de programa y ya empiezo a pedir disculpas porque es un montón. Pero bueno, las vamos a ir leyendo a medida que pueda, que surja el tema. Hay algunas que ya se contestaron, pero a ver, Selma Sabrina Rocha, ¿por qué te gusta la romántica? Y te lo pone así con 3 signos de interrogación. Bueno, esto es culpa de mi papá, como dije hace un ratito. Mi papá me alquiló una vez la Cenicienta y nunca más lo dejé en paz. O sea, más allá de que me gustan muchísimo otros géneros, mucho más grises, oscuros, yo creo que en la romántica hallo esperanza. En la romántica, primero por sobre todo encuentro amor. Y el amor para mí, si bien también implica sufrimiento, por sobre todo y al final de todo implica esperanza. Entonces, como la esperanza siempre es necesaria, y es lo último que tenemos que perder, me parece el medio maravilloso para poder transmitir casi cualquier tipo de mensaje. E incluso por más que a veces uno no escriba romántica, termina escribiendo algo romántico, o siempre hay algún amor de por medio, perdido o no, trágico o no, pero siempre por medio, casi que no hay escrito en donde no haya de trasfondo como base el amor. Entonces la romántica por excelencia para mí es la esperanza en sí, y creo que al haberme dado cuenta que por medio de la romántica podía decir muchas cosas, creo que no la voy a abandonar jamás. Así que por eso. Está bien, ¿no? Es que es como la sazón
La sazón de los libros. Es más o menos eso. Sí. Y con respecto a los personajes, Marcelo Picinis preguntaba un poco lo que vos contabas, esto de los personajes en las novelas, si siempre tienen que ser polos opuestos. Y yo, bueno, voy a ampliar la pregunta, a ver, ¿qué pasa si la buena se queda con el malo? ¿Deja de ser romance eso? No, de hecho, como está prohibido, creo que todas la compramos y la leemos. Siempre, claro, cuando te dicen, ahí está el malo. Y bueno, no, eso no se puede tocar, todos van y quieren tocar eso. Y sí, digamos, los polos opuestos se atraen y es sumamente tentador. No es que, yo vuelvo a esto, no está ni bien ni mal. A veces puede, algunas personas las cansan, como todo, cuando uno agota un género, lo que sea, bueno, termina por cansar, y bueno, eso es parte de cada uno. En realidad ocurre con todo, en la música, en todos tipos de artes, ¿no? Pero en realidad no está ni bien ni mal si uno quiere hacer el bueno y el malo. Es otra opción, y que de hecho atrae y es mucho más nítido y claro para la gran mayoría de los lectores. Pero que si es necesario, absolutamente no lo es. A mí me pareció fascinante el hecho de poder tener un hombre masculino, ¿sí? el protagonista masculino, que de pronto tenga miedo y que sea de una época histórica en la que todos los hombres eran valientes o se mostraban así. Y de pronto ver que un hombre de sexo masculino también tiene temores o también tiene debilidades. Y de pronto ver que una mujer mucho más tímida también puede ser fuerte o también se equivoca porque es soberbia, orgullosa o caprichosa, y a la vez que no, eso no implica ser una mala persona. En la novela que yo por ahí plasmé un poco más esto fue en El legendario juicio, que en realidad más que romántica es una tragedia, pero puse un poco de esto, ¿no? Hay un personaje que es un sacerdote que se enamora. Esto, bueno, no es nuevo. Se enamora, pero en realidad se cuestiona realmente sobre el amor. Y de pronto tiene defectos, y uno dice, no, pero un sacerdote no puede mostrarse así, eso no lo puede hacer. Y de pronto también el padre de ese sacerdote no es una persona fiel, uno hasta le genera rechazo, pero ama mucho a sus hijos y da su vida por sus hijos, entonces uno no sabe si quererlos o amarlos. Y bueno, eso es lo que yo creo que a veces nos pasa un poco en la vida real, ¿no? Que a veces queremos mucho a una persona, pero no porque sea perfecta, la queremos porque también tiene imperfecciones. Y bueno, para mí eso refleja un poco más el enamoramiento real de las personas. Pero bueno, son opciones. Y con respecto a los personajes, Katia pregunta, ¿cuál es tu personaje más querido? Si hay alguno al que odies, y yo le agrego, ¿qué personaje por ahí comenzaste y lo dejaste porque te aburrió y dijiste, no, esto no va para la trama? No abandoné ninguno. Hasta ahora no me pasó eso. Creo que no, eso no me pasó. Siempre le encontré algún papel, a veces más secundario, otras veces más importante, pero siempre les hallé como un punto en que terminan, va a sonar feo, pero sirviendo, siendo útiles al objetivo de la novela. Pero el más odiado, Rafael de los Santos, que es del legendario juicio, que bueno, está ambientada en el año, en el siglo XVIII, en la época, bueno, en la que se quería eliminar a la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, y bueno, él en realidad representa a un psicópata de esa época. Obviamente que no hablamos de psicopatía en ese entonces porque no existía estos términos, ¿no? Pero vemos en su conducta, sí, cosas que uno dice, esto es inhumano, es un demonio. Bueno, sí, realmente a mí me genera un rechazo total y por eso me pude ir enamorando y aceptando otros personajes que no son tan buenos, pero no son tan malos como él. A él lo detesto. Y después el más querido. Sí. El más querido, y bueno, mis amigas ya saben cuál es de la última novela, que es una comedia romántica, y bueno, le decimos el enano irlandés, ¿no? Es muy gracioso, pero bueno. El enano irlandés. Sí, el enano irlandés, ya se van a enterar. No tiene filtros,
se maneja, no soporta la mentira, habla con total honestidad, cruda, tremenda, pero bueno, es muy buena persona y también tiene sentimientos y bueno, él es mi favorito, digamos. Vos incursionaste un poco en lo que es lo histórico, sin necesidad quizás de meterte de lleno en la historia, pero me imagino que tuviste que documentarte, tuviste que comenzar por ese caminito que todo el mundo odia y en ese momento piensa cómo me gustaría haber nacido sabiendo. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué encontraste algo que te haya llamado mucho la atención y que te haya servido como una base para la novela? Sí, mirá, en realidad La última rosa negra, como está basado en la cultura guaraní, yo en realidad desde chica me enamoré de los guaraníes porque mi mamá tenía un manual, el manual Graf, que tenía mitos aborígenes y leía mucho sobre la cultura guaraní, siempre me fascinó muchísimo. Y bueno, cuando me surgió, en realidad primero escribí en lo que vendría a ser el prólogo, pero que es el mito, ¿sí? La leyenda, y lo escribí. Sabía ya un poquito, digamos, de qué se trataba, la cultura guaraní, bueno, que el jaguar es un animal, ¿sí? El jaguarete es un animal, un felino muy importante para la cultura guaraní, pero bueno, inventé, igual que la luna, inventé ese mito. Y a partir de ahí sí, me tuve que documentar, más que nada sobre la luna, cuándo salía, cuándo era la luna llena, la cantidad de días que está, porque por lo general escribo las novelas de forma intensa, que duran 4 días, y relato 4 días. Para la de Más Allá, que es el Titanic, también me tuve que bajar planos, no solo ver Titanic, tuve que bajarme los planos del Titanic para saber de qué hablaba y los términos que se utilizaban, eso sí lo hice. Y el legendario Juicio sí, tuve que leer bastante sobre las batallas, digamos los aborígenes que estaban en lo que era la banda oriental y que hoy en día es el Uruguay. No te voy a decir que me súper divertí, pero la verdad es que está muy bueno. Uno aprende y a la vez, bueno, puedes imaginar mucho mejor. Claro, sí, eso es seguro y además, es que además se nota cuando uno lee, o sea, del otro lado te lo agradecen porque por ahí alguien que sabe un poco del tema y encuentra un error garrafal y ahí es como que ya el segundo libro no te lo compro, no te recomiendo. También tiene que ver con cuidar un poco el perfil como escritora, me parece. Y ocurre, por ahí. Ocurre. Lo histórico es tremendo, más que nada por el tema de los viajes, lo de viajar en barco, cuánto llevaba de España hasta el puerto de Buenos Aires, cómo lo cruzaban. Justo lo agarré en una época, por ejemplo, que los barcos tuvieron un cambio crucial, digamos, que pasaron la tecnología ahí en cuanto a lo que era lo marítimo, avanzó muchísimo, pero es justo un quiebre y hasta que encontrás libros sobre barcos. Sí, lo histórico para mí es lo más difícil de escribir. Yo valoro muchísimo las escritoras históricas puras, porque realmente hay que leer mucho. Y continuamos con más Café entre Libros. Estábamos conversando antes de la pausa de algo de música que ponemos siempre como para darnos un respiro, pero la verdad que hay tantas preguntas que bueno, corté al pobre Calamaro que estaba sonando por ahí porque tengo preguntas como muy personales también y algunas de los personajes. La tenemos a Mimi Romance por ahí y ella pregunta sobre los personajes. En realidad dice, sí, el enano irlandés. A mí me llama la atención, ¿por qué el enano irlandés? A ver, sin cometer el grave delito de decir exactamente toda la trama, contanos un poco de qué se trata. Tiene que ver con la última novela y por ahí había una pregunta que ahora ya ni recuerdo de quién fue, que tenía que ver con eso. De Lucas Oulego, que quisiera saber de qué se trata tu nuevo libro, cuándo sale publicado. Bueno, ¿cuándo sale publicado? Todavía no lo sé, pero bueno, la novela se llama 20 divorcios y una boda real. Se trata de una periodista, no voy a contar por qué, pero que se casa y se divorcia porque lo que ella hace es escribir
sobre lo último en moda de bodas. El tema es que, bueno, tampoco voy a seguir contando mucho más. Conoce en un bar por el que ella escapa para que los medios no la persigan, se escapa siempre por la puerta de emergencia, conoce un personaje que, bueno, ella lo llama enano irlandés porque, bueno, es irlandés, se da cuenta por el acento que es irlandés, pero como ella usa unos zapatos que son casi como zancos, cualquier hombre queda petizo. Entonces ella, bueno, como discuten, pero se atraen a la vez, lo llama enano irlandés y también, bueno, leprechón, duende, pero enano irlandés es, digamos, el primer apodo. Bien, bueno, ahora sí te voy a cambiar totalmente del libro, pasamos al tema del guión. Contanos un poco por qué te decidiste a incursionar sobre el guión, que no es nada fácil, hay que tener mucho poder de síntesis y a la vez mucha imaginación. Sí, lo de los guiones realmente para mí, vuelvo a usar esta palabra, ¿no? Fue mágico, fue increíble. Si una posibilidad, digamos, con una pequeña productora uruguaya, nombro al productor, director, que es Giuseppe Giacri, obviamente que en un género totalmente diferente, que es de terror y suspenso. Yo terror hasta el momento no había escrito, sí suspenso, me gusta bastante. Y bueno, si bien, bueno, todo esto se hace a fuerza de pulmón, lo vamos haciendo de a poco. Y sí, el guión realmente es otro tipo de arte. Yo siempre digo, dentro del arte hay distintas lenguas, está la novela, está el cine, dentro de la literatura incluso hay como dialectos, si queremos llamarlo. Y bueno, justamente el guión es otra forma de escribir. Como vos decís, hay que resumir o ser bastante sintético más que resumir. Y bueno, lo que nos permite sintetizar bastante es el poder proyectar en una imagen. Uno ve una imagen y es tratar de decir con pocas palabras lo que ve en esa imagen. Uno tiene que pensarlo en escenas, no en capítulos. Tiene que pensarlo en minutos. Por supuesto que los guiones no son estéticos en la medida que no se vende un guión como se vende una novela. El guión está hecho para la gente, digamos, para los actores y para la gente que trabaja detrás de cámaras. Y bueno, el producto final, sí, que es la producción fílmica, que son las novelas de la televisión, las películas, es el producto final. Pero los guiones justamente consiste en todos esos diálogos que se dan entre los personajes. Y uno tiene que escribir en sí, de forma literal, la emoción que queremos que el actor trate de transmitir con la mayor veracidad posible, ¿no? Y realmente, sí, bueno, es muy interesante. A mí me fascina porque, bueno, como había contado, me encanta el cine. Y bueno, lo que sí, lo que es suspenso, terror, es bastante complicado. Y bueno, pero es fascinante, es fascinante. Sí, por ahí, bueno, Andrea comentaba cómo hacer, porque pasar de lo que es la narrativa al diálogo sin perder por ahí la esencia de ese momento que se quiere narrar es complicado. Hay algunos consejos, algunos tips, como se dicen ahora, como para tener en cuenta, porque la verdad que es yo lo veo, a ver, hay gente que se especializa en eso y te dice, quizás no vuelva a escribir una novela porque le cuesta volver otra vez a explayarse. Bueno, en realidad, digo, la novela es riquísima, hay que tener, digo esto en general, hay que tener mucho conocimiento de términos, saber que esa palabra expresa mejor en una emoción que otra. En cambio el guión tiene esa facilidad, ¿sí? Esa simplicidad. Por eso digo, leer un guión no es lo mismo que leer una novela. Es algo fácil, no fácil, digamos, es algo más simple, más sintético, por lo menos el guión literario. Después el guión de producción tiene hasta el tipo de toma, si es un primer plano, un corte americano. Entonces, todas esas cosas, bueno, ya son cosas más técnicas. En realidad, para escribir el guión, yo creo que lo principal, si lo que queremos hacer es traducir una novela en un guión, primero hay que ver si es de televisión o un guión cinematográfico. Hay diferencias, porque hay una cuestión de estructuras, de tiempos. Hay que saber cuál es el punto, digamos, culmine o de crisis. Se dividen en distintas etapas.
digamos, uno primero, lo principal es saber cuál es el tema. Si el tema es, por ejemplo, la locura, listo, sabemos cuál es el tema. Lo que tenemos que hacer todo es en torno a la locura. Entonces, primero eso, ¿qué es lo que queremos transmitir? Sobre cuál es el eje de lo que vamos a crear. Ahora, después, ya lo que es cada escena, y bueno, en realidad por cada escena lo que tenemos que pensar es que lo más importante es cómo se inicia y cómo se termina. Y principalmente cómo se termina esa escena, porque tiene que generar mucho impacto. Y bueno, yo creo que en la novela, no todos los escritores, pero se hace un poco eso para enganchar, pongo entre comillas, al lector y que quiera seguir leyendo el próximo capítulo. Bueno, en el cine, en la televisión, ocurre un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos que mantener sí o sí atrapado al espectador, de una manera por ahí casi mucho más imperiosa que con el lector, que puede cerrar el libro. Si a nosotros nos apagan la televisión, ya está. Entonces la idea es mantenerlo atrapado. Y yo creo que lo principal es preguntarse en cada escena, primero poner una palabra, siempre así, de más chiquito a más grande, pensar una palabra, qué es lo que querés transmitir en esa escena, y a partir de esa palabra tratas de crear un diálogo, que no necesariamente tiene que haber palabras, puede haber simplemente juegos de miradas, expresiones, con eso se transmite mucho, porque acá se trata de imágenes, lo que la otra persona va a ver e interpretar de eso. Y con respecto al guión en sí, ¿qué puede resultar quizás, no sé si más fácil, pero qué diferencias muy notorias podés encontrar a lo mejor entre un guión para una película romántica, estamos hablando de cine, y un guión para una telenovela, por ejemplo? Bueno, ahí principalmente la diferencia está entre el guión cinematográfico y el guión de televisión. El guión cinematográfico, el rodaje puede ser de 90 minutos más, ¿sí? En cambio, el de televisión no va a ser tan impactante un capítulo del de televisión como el que tiene que ser de una película, ¿sí? Uh-huh. El de la película nosotros necesitamos sí o sí, por cada escena, captar la atención. ¿Por qué? Porque la persona, si no, se levanta de la sala y se va, se retira de la sala. Entonces lo que nosotros necesitamos en ese caso es que cada escena sí o sí sea crucial, que ninguna sobre, que todas sean esenciales. Ahora, en cambio, en la de televisión, como sabemos que continúa, es otra cosa. Por lo general se hace, digamos, en torno a 25 minutos, y en esos 25 minutos, contando las pausas y demás, se llega a la hora, ¿verdad? Pero bueno, claro, podemos poner una o dos escenas que sean cruciales y en las que nosotros sabemos que si a una la ponemos, digamos, al cuarto de lo que es el capítulo y la otra la ponemos casi sobre el final, generamos una necesidad por parte del espectador de quedarse a ver qué pasa. Entonces, bueno, siempre esto continuará, ¿verdad? La diferencia está en eso, en el impacto. Y si no, y si te equivocas, para eso está el zapping, diría, el que te está mirando. Y lo vemos en el rating después. Claro, eso también juega. No se puede ocultar la mentira, no. Y volviendo un poco al tema de la escena en una novela, ya creo que tiene que ver un poco con el libro, que pregunta Marcelo Picinis, ¿qué tipo de situaciones te inspiran para armar una escena determinada en una novela? ¿Puede alguna vivencia propia resultar una de ellas? Absolutamente sí. Sí, ni hablar. O sea, yo no digo que uno va a escribir una biografía. Como digo, uno a veces puede hacer una hipérbole, exagerar algunas situaciones, pero por lo menos yo en la última, no todas, porque si no van a pensar que soy una loca, pero muchas las puse ahí. Situaciones cómicas tenemos siempre en la vida y bueno, uno plasmarlo en una novela creo que es buenísimo. Por lo menos a mí me hacía reír de solo acordarme y bueno, tratar después de modificar algunas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que uno vive el día a día es sumamente importante. No es casual, no ocurre a veces tanto en mi caso, pero no es casual que las personas quieran viajar para experimentar. Para esta última novela, cuando me fui de vacaciones, quise hacer parasailing para poder escribir en la novela las sensaciones de la protagonista de lo que es hacer parasailing.
que bueno, es como un paracaídas enganchado a una lancha y vas volando atrás de la lancha. Entonces, experimentar creo que es crucial. Claro, o sea, lo tuyo no es un viaje en tren, en coche, no, lo tuyo va más allá. No, también en tren, mirá, en tren viajé tanto tiempo a Capital que ya hasta me cansé, pero sí, cualquier experiencia, sí. Está bueno eso, es interesante, pero además, bueno, es lindo sentir la sensación, la emoción del momento y poder contarlo. No es lo mismo mirarlo por un video y después tratar de transmitir algo que no se vivió. Eso habla bien de tu trabajo en este caso. Bueno, a ver, yo tengo algunas preguntas por aquí, cuando encuentre dónde estamos. No, lo primero que voy a preguntarte antes de que me olvide, porque eso es así, yo generalmente dejo todo a último momento, es tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, los primeros, a ver, El Ojo de François, que es de cuentos, no está con el seudónimo, en realidad está en una librería de Capital, de Congreso, pero no me acuerdo el nombre. Pero después, los que son, digamos, bajo mi seudónimo, Julian May, están por medios de la editorial Tempo Fugit. Hay un nuevo local que abrió la editorial, que está en Madrid, ahí se pueden ubicar. También está la página de Tempo Fugit, se pueden conseguir por medio de la página, ya sea por Facebook, la página oficial de ellos, como así también por medio de Amazon. ¿Sí? Ahí están publicados, ya sea en versión ebook para Kindle o también en lo que es el papel físico, ¿sí? Todos ellos se pueden ubicar ahí. Y el único que tengo yo, que es El Legendario Juicio, que está autopublicado, también está vía Amazon y posiblemente dentro de un tiempo lo publiquemos por medio de la plataforma Hesíodo. Bien, y ahora volviendo un poco a la escritura, había una pregunta que generalmente la solemos hacer aquí, que es, ¿a qué género no te animás y por ahí con cuál te sentís tan cómoda que decís, bueno, no, voy a innovar un poco y voy a darle un giro? En realidad, no sé si no me animaría, o sea, hay algunos por los que tengo preferencia, seguro, me siento mucho más cómoda. Mis amigas saben que con la comedia la verdad es que me encontré súper cómoda, la disfruté. Esta última novela creo que fue la que más disfruté escribiendo. Me sentí más yo, por decirlo de alguna manera. Dentro de los géneros, la romántica me fascina, el suspenso también, el thriller psicológico, ni hablar. Dentro de lo que es la romántica, me gustan todos los géneros, algunos menos, por ahí no me llaman tanto la atención. De no animarme, no hablo así, no podría decir en esos términos porque me gusta animarme y tal vez de ahí descubro. De hecho, nunca pensé que iba a escribir comedia y me encontré constantemente haciendo bromas y dije, a ver qué pasa si lo escribo, y me generó mucha emoción, así que no sé si no me animaría. Pero bueno, sí hay preferencias. La comedia, el thriller psicológico, son mis favoritos. Y con respecto a la comedia, al humor, porque uno se pone a pensar, hay cosas, hay chistes o usos que son muy locales. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo trabajás? Vos cuando escribís humor dentro de tus novelas, ¿pensás un poco en el lector? O por ahí preferís que el lector se acomode o se habitúe a tu humor. En realidad depende de cada cultura. No son las mismas bromas las que tenemos acá en Argentina que las que hay o se hacen en España, ni las que se hacen en Estados Unidos. Esta última novela que yo escribí, como está ambientada en Nueva York, está ambientada con esa cultura, la neoyorquina. Incluso, bueno, son distintos las personas de Nueva York a las de Texas, por ejemplo. Pero en realidad hay chistes que sí son como más globales, y en este caso yo elegí escribirlo desde un humor más estadounidense por el tema de que consumo muchas películas y libros de allí, entonces por ahí me interesa mucho eso.
en realidad, al tener a mis hermanos, mi hermano mayor, con sus bromas y demás, son muy de ese estilo, de estilo americano, norteamericano en realidad. Pero bueno, por eso a veces uno trata, hay bromas que no les va a causar gracia a muchas personas, pero el doble sentido, por ejemplo, uno juega mucho con los tabúes, hay tabúes, todo lo que es sexual, sabemos que en la gran mayoría de las culturas se comparten muchas cosas en común, el pudor, bueno, eso ocurre, el no mentir, por ejemplo, lo que tiene este personaje, en todas las culturas mienten, entonces que haya un personaje que sea el extremo de la honestidad, bueno, nos permite hacer cierto tipo de comicidad que, bueno, es más general y permite, digamos, ampliar un poco el público en ese punto. Pero obviamente que hay palabras que son difíciles. En una yo puse paragolpes, y paragolpe, que es la parte trasera de lo del auto, se usa acá, en Uruguay, creo que en Venezuela, pero en realidad en España es parachoques y en general. Entonces trato de buscar términos que estén en la Real Academia Española y que también nosotros entendamos. Y con respecto, venimos hablando un poco de los géneros, vos mencionabas el romance, hay una pregunta que es ¿cuál es tu opinión sobre el erotismo o el sexo explícito en las novelas que no son del género romántico? Bueno, en realidad sí, creo que hay una diferencia, lo hablábamos la otra vez con mis amigas, que hay una diferencia entre lo que es erótico, que yo lo relaciono, sí, obviamente que está relacionado con lo que es la genitalidad, la sexualidad, la expresión, digamos, de la pasión sexual, pero no es lo mismo que lo que vengo viendo que nombran mucho, que es lo pornográfico. Bueno, realmente uno sabe diferenciarlo bien cuando lo ve en películas. Todavía cuesta bastante diferenciarlo en lo que es literatura, ¿sí? Hay, digamos, como opiniones encontradas. Yo personalmente creo el erotismo, que lo relaciono con la sensualidad, me parece fascinante, porque poder despertar en una persona emociones y sensaciones físicas desde una palabra es maravilloso, simplemente es maravilloso. Pero creo que hay determinados términos que pueden hacer a una novela vulgar y a otras hacerla eróticamente sensual, eróticamente elegante, o elegantemente erótica, mejor dicho. Entonces creo que la vulgaridad también depende de la persona que lo está leyendo, por eso yo no quiero poner una posición, creo que nada está bien ni está mal, pero bueno, depende del lector. Hay términos que en determinadas culturas son considerados vulgares o de mal gusto. Entonces, bueno, eso va a depender de quien lo lea y también depende del contexto, ¿sí? A veces un insulto en una novela en realidad no está mal si decimos que el personaje que lo dijo, no sé, tiene determinado tipo de personalidad. Pero bueno, hay que ver, digamos, leer la novela completa y ahí yo creo que uno puede diferenciar lo que es erótico de lo que no es tan erótico. A mí creo que el erotismo es algo hermoso, es algo fascinante. Pero bueno, cada autor lo manifiesta de forma diferente. Uh-huh. Sí, por ahí la pregunta, bueno, acá me aclaran también que era un poco hablando sobre lo explícito y un poco aclarabas eso. Yo particularmente creo que estamos muy contaminados visualmente, pero visualmente me refiero a televisión, hasta a cine te diría también, y irremediablemente en algún momento algunos escritores caen en esa idea y obviamente lo que hablábamos antes, el lenguaje del cine y de la televisión no es necesariamente el mismo que en un libro. Me parece que es un problema que vienen teniendo los escritores en estos momentos en algunos géneros. No sé si por ahí estoy errada o tiene algo que ver. Sí, comparto absolutamente. Y yo creo que cuando, digamos, en relación a lo explícito, pierde la magia. Cuando algo se vuelve explícito, no prohibido, y pierde la magia. Entonces, ¿qué hacemos? El que mucho muestra, ocurre en algunos programas, que vemos a mujeres totalmente desnudas.
realmente al principio puede generar impacto, que es distinto, pero después cuando vemos una mujer que simplemente muestra el hombro, ¿qué es lo que va a llamar más la atención? ¿La que se muestra totalmente desnuda o que tapa nada más los pezones, por ejemplo, o la que muestra el hombro? Y bueno, eso yo ya tengo mi respuesta, pero habría que ver. Sí, eso es totalmente cierto. Se nos terminó el tiempo, ya me queda muy poco. Había una pregunta, bueno, Selma Rocha dice que te quiere mucho, éxitos. Mimi también dice que la comedia es lo tuyo. Y hay una pregunta de Gema. Ella dice, toda novela, todo guión tiene un comienzo y un final. ¿Hay algún personaje que te haya tentado a desear construir líneas infinitas para evitar esa despedida? No, me pasó por ahí un poco con Lisandro del Pozo, de La Última Rosa Negra, pero en realidad me pasó con la historia, que quise explicar un poco, hice una precuela, digo entre comillas, de esa historia para que se entendiera cómo surgió el mito, pero para contar por qué él era lo que yo manifesté en La Última Rosa Negra. Pero en realidad no, trato de darles, siempre siento que a los personajes siguen con su vida. Bueno, sí me pasó con Francisco Elizalde de La Última Rosa Negra, que después escribí una historia para que tuviera su final feliz. Pero una vez que tiene su final feliz, lo dejo ahí. Bien, bueno, nada, yo tengo anuncios, tengo un montón de cosas, pero te voy a dar unos minutos también por si quedó algo como para comentar y para que puedas despedirte también de los oyentes. Bueno, en realidad primero, que me olvidé decirlo al principio, muchas gracias a vos, a Café Entre Libros, a Andrea, que realmente para mí esto es una oportunidad, para mí primero es un honor, y por otro lado la felicidad que me genera, creo que no hay palabras para expresarlos, y agradecerles tampoco, no. La verdad es que ya no sé cómo agradecerles, porque realmente para mí esto es muy importante, para todos los que escribimos, tener esta posibilidad es maravillosa, hermosa, de poder compartir desde otro punto de vista lo que uno hace. Es muy lindo, es muy lindo. Hasta los nervios que uno siente, después uno dice, ay, qué lindo, cómo me sentía nerviosa. Así que mil gracias, infinitamente gracias. Y después a todas las personas que me acompañan, mi familia, mis amigas, Mimi, Katia, Julia, Selma, bueno, todas las personas que escribieron, que preguntaron, mil gracias, porque sin sus preguntas, o sea, no hubiera habido entrevista, y realmente para mí eso es muy importante. Así que gracias a todos, y bueno, espero que me sigan leyendo y que les guste, y si no les gusta también, que me lo digan. Bueno, no, para nosotras es un placer disfrutar esta entrevista y conversar con vos, porque siempre vamos conociendo nuevas facetas, diferentes estilos de escribir, diferentes libros, y está bueno, es pasar un buen rato tomando un café entre dos personas que por ahí no se conocen personalmente, pero que bueno, que los une una afinidad. Y cuántas personas de las que están en escucha también, que están haciendo lo mismo. Y nada, me voy a despedir de vos con algo que comentó Mimi, que dice, vamos Juli, que no quería soltar al enano. Es verdad, no lo voy a negar. El enano irlandés tiene algo magnético, ya se los voy adelantando. Pero es de una amiga mía, es de ella. Personalmente ya tiene dueña, pero es magnético. Bueno, buenísimo. Y aparte sirve como para que los oyentes estén atentos cuando ya puedan conseguir el libro, y ya se van a reír solos cuando se encuentren con el enano. Está muy bueno. Juli, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya te vamos a tener seguramente en otros programas. Yo, como ya casi no queda tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me voy a pasar unos minutos, no importa. Hay cosas muy interesantes que tenemos para contarte, para contarles a todos los que están ahí en escucha. El próximo viernes 14 de agosto no vamos a tener programa, pero el 21
Vamos a contar con Marcelo Colombo, que es obispo de La Rioja. Vamos a hablar de toda la problemática de los pueblos originarios, muy interesante, desde una perspectiva distinta. El 28 de agosto nos visita Fernando Chelle, que es profesor de literatura, ensayista y corrector de estilo, es crítico literario también. Ya en septiembre, el 4 de septiembre, vamos a tener un programa especial con los ganadores del primer concurso de microrrelatos de Café Entre Libros. Sí, hay un concurso de microrrelatos. Los que estén escuchando y todavía no se enteraron, corran hasta Facebook, abran la página Café Entre Libros Oficial, ahí tienen todas las bases del concurso. El jurado está compuesto por Mercedes Rodríguez Cervantes, Miren Palacios y Gemma Lutgarda de España, Andrea Luna y Fabiana Peralta desde Argentina. Cierra el 21 de agosto, no se olviden, así que los que tienen un microrrelato, entren, pregunten, vuelvan loca a todas las chicas que están ahí de jurado, si es largo, si es corto, cuántas palabras, eso yo ya estuve leyendo, dije no, se lo dejo ahí a la producción, porque soy mala, directamente se los digo. El 11 de septiembre vamos a tener a Diego Furbato, que es escritor, argentino también, de literatura fantástica, vamos a estar hablando con él. Y te cuento, la revista de la Universal Radio, que se llama Tu Revista, la podés leer, podés acceder desde launiversalradio.com, ahí tenés una pestaña en la web que se llama Tu Revista, podés entrar y enterarte un poco de lo que están haciendo. Mercedes Cervantes está llevando la revista muy bien. Y hablando de revistas, te tengo que dar una mala noticia, y la verdad que, bueno, acá me dijeron las chicas, no vale la pena, yo lo voy a decir y lo voy a decir al aire, la revista Luz de Dos Lunas cierra, ya no va a salir más en una revista digital. La verdad, y esto va un poco a modo de sincericidio, por decirlo de alguna manera, nosotros, tanto desde Café Entre Libros, la Universal Radio, las chicas con la revista Luz de Dos Lunas, venimos remando a diario, prácticamente sin tener una ganancia o sin tener un reconocimiento, que no lo buscamos implícitamente. Me refiero a que a veces uno se ve sobrepasado por muchas cosas, ¿no? Y el tiempo que le mete a estos emprendimientos es mucho, y muchas veces no vemos que haya un feedback, llámese ida y vuelta, lo que decimos en comunicación. Y la verdad que, así como yo sé que hay escritores y gente que ha pasado por el programa y por la revista que ha sido agradecido y ha tenido muy buena predisposición y ha difundido lo que estamos haciendo, hay gente que no, sin dar nombres absolutamente, cada uno que le quepa el saco a cada uno, pero me parece importante resaltar esto. Nosotros estamos difundiendo escritores, estamos difundiendo gente de cultura, y muchas veces lo que les pedimos es también un ida y vuelta, una difusión, una mano, un consejo, alguien que diga, bueno, estoy dispuesto a ayudarlos de alguna manera, ¿cómo puedo ayudar? Y la verdad que es una pena que esta revista cierre. Esperemos que sea temporalmente, esperemos que sea así, y bueno, con Café Entre Libros seguimos adelante, pero también es un llamado de atención. Nos encanta cuando hay muchas preguntas en los eventos, cuando los escritores están felices porque sus lectores se están comunicando, y Café Entre Libros también tiene que ver con eso. Es un programa de ida y vuelta. Nosotros sin los oyentes hacemos el programa, sale igual, pero está buenísimo que nos den una perspectiva y una inquietud y una pregunta desde otro lado. Así que también va para los oyentes, y nuestro agradecimiento a los que están siempre. La verdad que se merecen nuestro abrazo a la distancia. Hecho el descargo, ya no me maten porque me recontrapasé, les dejo nada más dos datos. Tenemos lo que ya dije, nuestra fanpage, que es Café Entre Libros Oficial en Facebook, y en Twitter estamos también con el Café Entre Libros, el hash Café Entre Libros. Y nada, yo me voy a despedir por hoy. Nos encontramos en 15 días.
Este ha sido un nuevo programa, una nueva emisión de Café Entre Libros, con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Lutgarda, y en la conducción, quien les habla, Silvina Zanetta. Nos encontramos el viernes que viene, no, en 15 días. Un abrazo para todos. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.